Buenas noches. Estás viendo El Contrapunto del Día en vivo y en directo por TV PTS. Este es el primer programa de nuestra programación especial a 40 años del Cordobazo. El 29 de mayo de 1974, a 5 años del Cordobazo, en el norte industrial del conurbano bonaerense, el sector industrial más importante del país, asesinaron a Carlos Sida, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica de Tigre, a Antonio Moses, obrero de la fábrica Wodrom, en el partido de Pacheco, en Tigre, y a Oscar Mesa, obrero del astillero Astarza, también en Pacheco. Los tres eran militantes del Partido Socialista de los Trabajadores PST, y esa matanza se conoció como la masacre de Pacheco, en el marco en que las bandas armadas de la AAA ya estaban organizadas, secuestrando activistas y asesinando activistas obreros y estudiantiles. En el día de hoy estamos con Carlos Morelli, que es exdelegado de Astilleros Astarza y es actualmente miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos CEPROD de la zona norte. Estamos también con Jorge Sobrado, ex detenido desaparecido y militante del Partido de los Trabajadores Socialistas PTS. Y estamos con Eduardo Ayala, delegado de Doneley, una gráfica ex Atlántida en la zona norte justamente del conurbano. Bueno, bienvenidos, muchísimas gracias por estar acá. Me gustaría saber especialmente, Carlos, que vos eras en ese momento obrero del astillero Astarza, ¿cómo fue la masacre de Pacheco y cómo era el clima de época en el 74? Bueno, yo estaba en el área de navales. Astarza se dividía en dos sectores. Una era la parte naval, construcción de buques para ELMA, con más o menos 500 trabajadores, digamos. Y la parte metalúrgica, que dividía una calle, ese sector, también tenía entre 400 y 500 trabajadores que fabricaban partes de las Caterpillar, de las máquinas excavadoras. Había una parte ferroviaria también. La época en ese momento, en el caso de los navales, nosotros teníamos el control el cuerpo delegado era enteramente de base, no así la parte metalúrgica, que estaba controlada por la burocracia sindical. O sea que pertenecían a distintos sindicatos, tenían distintas organizaciones. Totalmente. Nosotros pertenecíamos al SOIN, el Sindicato Obrero de la Industria Naval. Nosotros no habíamos ganado el sindicato todavía estaba en manos de la burocracia, pero Astarza Naval era un referente muy importante de la zona, porque nosotros habíamos tomado la fábrica en el año 73, o sea, un año antes de este hecho terrible, reclamando seguridad, porque había fallecido un compañero muy querido entre nosotros. Habíamos logrado hacer una comisión de control de seguridad e higiene nuestra. El cuerpo delegado era enteramente controlado, digamos, por la base. Y no así la parte metalúrgica, y ya era un momento muy duro, porque había habido una ruptura muy grande entre el sector que un poco lideraba la parte naval, que era la JTP, en la parte de montoneros, y el presidente, que en ese momento era Perón. No, todavía no era Perón el presidente, ¿o sí? ¿En qué época? Estamos hablando del 74, sí. A partir de septiembre, sí. después Astiri, asume Sí, Perón. ya era, él había, el 1 de mayo, había echado de la plaza a los montoneros, al sector de la JTP, y había defendido a los sectores de la burocracia sindical el 1 de mayo, así que a partir de ahí ya empezó en la zona a aparecer volantes de la AAA, amenazas, digamos, desembocando en lo que fue la masacre de Pacheco. Teníamos un compañero muy querido, Mesa, un compañero militante que, estando en la parte metalúrgica, sabiendo de que de alguna manera controlaba la JTP el sector o tenía mayor adhesión, él entraba con la prensa, tomaba mate con nosotros, se metía en los lugares más insólitos para traer la prensa, para repartirla, para charlar. Y era un compañero muy respetado. ¿Y cómo era, más allá de Astarza, cómo era la situación, si se había habido secuestros o asesinatos de otros compañeros obreros, cómo se vivía el clima en la época en esa zona? ¿Yo? Bueno,
creo que Carlos muestra bien, más allá del hecho puntual de la masacre de Pacheco, que a mí me toca muy cerca, yo era militante del Partido Socialista Trabajador en esa época, no en Pacheco, pero sí en Norte, fui parte del velorio. El velorio se hizo en dos partes, se hizo en Tigre, donde muchas fábricas metalúrgicas pararon y muchos sectores obreros, y después el acto central se hizo en el local central nuestro. Más allá de eso se enmarca, ustedes empiezan hoy, charla toda una semana por el Cordobazo, que el Cordobazo abre todo un proceso que a mí me gustaría meterme en un pedazo nada más, quizás poco conocido por las nuevas camadas de obreros que están surgiendo, y que está en un periodo en el que directamente el que gobierna ya no es Cámpora, sino que es Perón. O sea, como Cámpora tampoco había podido disciplinar a la clase obrera que venía en ascenso desde el Cordobazo, tuvo que asumir directamente Perón, y se abre todo un proceso donde Perón, ya en el 73, después de asumir, se había firmado el Pacto Social, que lo firmó Cámpora, reforma la ley de asociaciones profesionales, y empieza un ataque, y vuelvo a repetir, que eso me parece que es muy importante para discutirlo, como para que se difunda un poco más, porque es lo que trata de tapar la burocracia actual, este gobierno y todos los gobiernos. Se abre una etapa de un ataque sistemático de Perón para ver cómo puede liquidar todo el avance, todo lo que contaba él, lo que era Starza. Ellos controlaban la Comisión de Seguridad y Higiene, y en muchos lados las internas no respondían a la CGT ortodoxa. Podemos empezar, que a fines del 73, por ejemplo, en Córdoba se consigue aumento salarial. Estamos hablando de la época del Pacto Social, no había paritarias. En Córdoba empieza a haber todo un movimiento donde la UTA, donde los obreros del transporte consiguen un aumento salarial. Después los empleados públicos en Córdoba logran el estatuto, lo que lo lleva a decir a Perón que Córdoba era un foco infeccioso. Estamos hablando de Juan Domingo Perón. O sea, ese foco infeccioso hace que el 27 de la noche el jefe, con total acuerdo para los que dicen, cuando se habla de la AAA, no hace mucho que salió a la luz, decían con el general no se metan con la AAA, como si no tuviera nada que ver, con el total aval de la burocracia sindical y de la patronal. El problema de lo que fue Navarrazo. Navarrazo fue un golpe de Estado en un Estado provincial, en una provincia, que atacaba directamente a la Córdoba insurrecta, o sea, a la Córdoba que venía del Cordobazo y que siguió peleando en el Viborazo y que siguió generando hechos, y que el gobierno dice en ese momento: Córdoba rompe el Pacto Social. Entonces, como rompe el Pacto Social, dan un golpe de Estado donde bajan a Obregón Cano, que era uno de los gobernadores, de los 5 gobernadores que tenía la tendencia, lo que eran los montoneros, que respondía a la juventud peronista, y un golpe de Estado donde el jefe de policía Navarro pone a otro jefe de policía que venía a ser jefe de policía en Tucumán, García Rey, toman la casa de gobierno, lo meten preso, nombra jefe de policía a García Rey, nombra a brigadier Lacabane de gobernador, y en Córdoba se empieza a vivir otra historia. La clase obrera cordobesa, por 2 motivos, no reacciona pese a todo lo que había generado. En primer lugar, porque todavía gobernaba Perón y todavía había ciertas expectativas, o había expectativas en el gobierno peronista, y porque aparte todo el sector combativo que había surgido tampoco hizo mucho para desarrollar una dirección que pudiera enfrentarlo. Pero días después, también en otro sector que venía peleando, estamos hablando de una época donde la clase obrera dio muchas peleas, como fue Villa Constitución, donde era el único lugar del país donde no se daban elecciones, destituyen, o sea, intervienen la UOM. Te interrumpo un minuto y después del corte nos contás cómo fue el proceso en Villa Constitución. La Verdad Obrera, semanario del PTS, Partido de los Trabajadores Socialistas. La Verdad Obrera.